Y la semana pasada, Sergi, tuvimos de invitado a Rodrigo Taibo, ¿sí? Que escribió el manual, es terapeuta y escribió el manual básico del traje humano. Así es. Hoy día lo tenemos nuevamente invitado acá, así que vamos para allá. Está acá para atender todas las preguntas. Hola, Rodrigo, qué bueno que estés acá nuevamente. Pero hoy día te vamos a exprimir, Sí, por favor. Hoy día Rodrigo nos va a dar nuevamente para aquellas personas que se incorporan en el programa. Nos trajiste otro libro, veo, gracias. Sí, les traje unos libros de regalo para la gente que está en la casa, para los que participen con sus preguntas a través de Twitter, de Instagram, no sé, todos los canales que tenga. Eso, hoy día queremos hacerlo diferente, que la gente llame, que tú puedas contestarle. Súper. ¿Nos puedes resumir más o menos qué es el manual del traje humano básico? Mira, el manual básico del traje humano. El manual básico del traje humano. Aquí la producción nos trajo una lámina que quedó muy linda. Y bueno, el manual básico del traje humano es una herramienta para nosotros entendernos como un sistema energético, que es lo que nosotros somos. Tiene una primera parte aquí donde aparecen los elementos que nos componen, ¿no es cierto? Aquí están las estructuras moleculares de estos elementos principales del oxígeno. Esa es una molécula de oxígeno. Aquí tenemos una molécula de carbono o de hidrógeno, ¿no es cierto? Y finalmente llegamos a que cada una de esas pelotitas corresponden a lo que es un átomo. Y ese átomo está compuesto por un núcleo donde hay una carga positiva, una neutra, y alrededor hay un electrón orbitando. Estas cargas, de alguna forma, después nosotros las llevamos a este dibujo y nos damos cuenta aquí que de aquí para allá... Antes de llegar al dibujo, Rodriguito, ¿sí? Nos sorprendió a los dos. ¿Sí? Antes de llegar al dibujo, cuando tú explicas todo lo de arriba, entonces estás demostrando a través de todos los átomos, el oxígeno, el carbono, que somos seres de energía. Estamos mostrando científicamente, estamos comprobando científicamente de que nosotros somos energía. Átomos puro y duro. Electrones, protones, estamos compuestos por 10 elevado a la 28 átomos. Eso es un 1 con 28 ceros. Ok, y cuando tú entonces vas a mostrar este pequeño gráfico que estás partiendo para acá, quieres demostrar cómo podemos mantener la energía, cómo baja nuestra energía y cómo... Estamos clasificando la energía, o sea, nuestro cuerpo como un sistema energético tiene un lenguaje energético y por lo tanto la energía se manifiesta en distintas zonas de nuestro cuerpo y ahí es donde aparece lo que son los chakras, ¿no es cierto? Aquí están los chakras en nuestro cuerpo, que son estos vórtices de energía. Vórtices es como cuando uno tira en la cadena del baño, ¿no es cierto? Que se hace como un remolino, así que se va achicando. Eso es un vórtice energético. Nuestros chakras son vórtices energéticos y cada uno maneja ciertos grados de conciencia. Por ejemplo, hay un chakra de la autoestima, hay un chakra que está relacionado con las emociones, hay un chakra que está relacionado con nuestra capacidad de amar, ¿no es cierto? Y así cada uno de alguna forma nos dan grados de conciencia. Y sabemos que estos chakras tienen la capacidad de estar abiertos o vibrar alto y que también tienen la capacidad de estar más cerraditos o de estar vibrando más bajo o tener algún bloqueo. Entonces cada uno de estos chakras, acá en la lámina vemos las dualidades que maneja, ¿sí? Cada uno tiene sus dualidades y también, como decía hace un rato, aparecen lo que son las cargas del átomo. De aquí para allá tenemos todo lo que vibra más bajo, que tiene carga negativa o que tiene carga negativa, que no quiere decir que sea malo. Sí, yo no hablo de malo, hablo de negativo. Aquí al centro tenemos el entendimiento con los colores de la luz nos da cierto entendimiento, ¿no es cierto? Ahí están las cargas neutras y de aquí para acá tenemos todo lo que son las cargas positivas o que vibran más alto. Y ustedes que están en la casa viéndonos en este preciso instante, si quieren enviarnos sus consultas, sus dudas, háganlo, porque hoy Rodrigo, mediante el manual básico del traje humano, les va a plasmar y disolver sus dudas y problemas que puedan tener. ¿Ya? Y para dar inicio, Sergi, vamos a escuchar un audio de Mónica. Dale, vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Alarcón, agradecida de escucharlo todos los días y les cuento, sufro de fibromialgia hace 2 años, además debido a fuerzas de trabajo me salió una hernia y además como tema emocional sufro del colon. Quisiera saber qué recomendaciones me pueden dar. 1.000.000 de gracias, un abrazo. Gracias, gracias. Fíjate que hace uno... Dime. No. Tiene varias cosas, vamos a ver cómo lo plasmamos ahí para ayudarla de la mejor manera posible. Aquí para ir entendiendo un poco, porque tú vas también a responder desde la lámina, desde la emoción, la energía que vibra, que baja, aquí estamos hablando de una enfermedad autoinmune, estamos hablando desde las emociones, estamos hablando de la fibromialgia, que también está relacionada con toda la problemática interna. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, son de alguna forma enfermedades que uno mismo se genera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a mí me parece que el camino que ella nos explica es muy claro. Primero hay una base emocional. A mí me tocó trabajar con doctores, con el doctor
doctor Claudio Dunate, que fue el doctor TV, le mando un saludo. Sí, Claudio. Y nos dimos cuenta con un equipo de psicólogos también que la fibromialgia tiene una base emocional. Una base emocional. Lo sabemos, de alguna forma se van a acumular a lo que son las articulaciones, ¿sí? Hubiese sido genial saber a qué altura tenía la hernia, porque la columna aquí también, la hernia si es más baja o más alta también da nos va una dando señal de las circunstancias con que está respecto viviendo a ella. cuál de estas chakras tiene. Sin embargo, nos habla también del Una hernia lumbar, me dicen del switch, lo especifican. Hernia lumbar. Probablemente tenga que ver con la parte baja, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el autoestima. Con la autoestima, ¿sí? ya estamos con la parte emocional. Y como ella nos habla del colon irritable, nos está hablando también ahí de un tema emocional, no resuelto. Ahora, ¿qué emociones son las que nos afectan en la autoestima? La culpa. Por lo general estos cuadros el miedo tiene que ver, pero la autoestima particularmente tiene que ver con la culpa. A veces culpas con uno mismo, cosas que uno no se perdona, ¿no es cierto? Pero también tiene mucho que ver cuando uno está culpando a un otro, ¿sí? A veces uno tiene culpa cargadas con otro y eso también a uno lo retiene en esa frecuencia y empieza a afectar lo que es el autoestima, la autovaloración. Si no soy capaz de valorarme a mí, menos voy a valorar al otro, por lo tanto ese es culpable y ahí está lo que es la autoestima. Para no dejarla tan... porque la culpa, bueno, para mí también la autoestima tiene que ver con la culpa, pero también mucho con los miedos, sí. No dejarla solamente con la culpa. Para trabajar esa culpa tanto con un otro como con uno mismo, yo creo que es súper importante la compasión sí. Que uno debe tener hacia sí mismo, porque muchas veces esa culpa viene porque ¿por qué cometí esta falta? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no lo retuve antes? No sacamos nada con ir hacia atrás, sino que poder reparar. Y una de las reparaciones importantes es hoy día el poder ser misericordioso y la compasión. Ahora me gustaría saber, en una paciente, por ejemplo, fibromiálgica y con todas las cualidades que tiene ella, y tú tienes todos los chakras, si ella tuviese dentro de tu lámina todos los chakras, por ejemplo, que están acá, alineados completamente, estuvieran todos vibrando altamente y equilibrado, ella podría no tener la fibromialgia, la hernia, etcétera. La fibromialgia sí, empieza a decaer los dolores cuando uno empieza a trabajar con las emociones, ¿no es cierto? Lo que se llama inteligencia emocional. Sí. Cuando tú empiezas a trabajar emociones, nosotros decimos acá en el manual que una emoción es energía en movimiento, ¿sí? Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de gente que retiene emociones, por ejemplo la culpa, retenerla, siendo que una emoción es energía en movimiento. Entonces, cuando la gente empieza a trabajar sus emociones, cuando tú desarrollas inteligencia emocional, las dejas fluir y empieza a bajar los dolores y los síntomas de la fibromialgia. Sin embargo, con la hernia, nosotros ya tenemos una enfermedad manifestada. Claro. Física, ¿sí? Totalmente física, ahí. Mucho más orgánica. Entonces, revertir eso me parece que lleva un poquito más de tiempo y ahí ya entran los médicos que para eso están, ¿no? Cuando hay que hacer cosas ya más como físicas. Claro, si ella descontractura su cuerpo un poco con la fibromialgia, la baja, la disminuye, obviamente que la hernia está en mejores condiciones. Ahora, por supuesto, cuando tú tocas mucho la emoción, nosotros también hablamos mucho de la emoción positiva y la emoción negativa. Sí. Siempre cuando hay una emoción negativa viene por un pensamiento negativo. ¿Tú cómo lo llevas dentro de tu lámina, de tu manual básico, la emoción? ¿Cómo la tomas tú? Porque tú no hablas de lo bueno y lo malo. Sí. ¿Hablas de lo negativo y lo positivo? La energía, porque no existe la energía mala, entonces hablar de bueno y de malo nos estaríamos contradiciendo cargas positivas con el mundo científico, digamos. Y como te decía, aquí en la lámina tenemos la separación de la palabra, ¿no? E en física es energía, y moción tiene que ver con movimiento. Por lo tanto, una emoción es energía en movimiento. Y nosotros hablamos la semana pasada de que las emociones son el lenguaje que tiene mi ser de luz, mi esencia, para comunicarse conmigo. Por lo tanto, las emociones son para entenderlas. Sí, para develarlas, para comprenderlas. Entonces, por lo general, esas emociones negativas que están retenidas están asociadas a alguna experiencia de vida. Y ahí es donde uno tiene que entender qué pasó ahí. Entonces, en el caso de ella, que tenemos una fibromialgia por un lado y el colon por el otro y una hernia por el otro lado, quiere decir que las emociones ahí le han pasado mala factura, no ha entendido absolutamente nada de lo que le estaba aconteciendo y se plasmó, ¡pum!, en el cuerpo físico. La retuvo. La retuvo, obviamente. No supo transmutar ni soltar. Sí. Una emoción es energía en movimiento y si tú la estás reteniendo, violas el principio. Y es como lo mismo que un cajón de tomate, ¿no? Si yo tengo un cajón de tomates y le coloco un tomate podrido ahí, ¿qué pasa con el cajón? Contagia a los demás, pero rápidamente. Y si aquí tengo mi tercer chakra de las emociones y retengo aquí una emoción que vibra abajo durante mucho tiempo, ¿qué pasa con el sistema energético? Perturbas todo el complejo de chakras, pero a la velocidad de la luz. Ajá, hay algo muy parecido. No, mentira, del pensamiento, a la velocidad del pensamiento. Es verdad. Sí. Rodrigo, hay un ejercicio que yo le doy a los pacientes que es muy parecido a lo que tú estabas hablando. Lo que pasa que cuando tenemos ese pensamiento negativo, viene una emoción negativa, generalmente la que nos enferma porque nos da vuelta y muchas veces nos pone en un pensamiento como obsesivo. Entonces,
lo que yo les digo que es parecido a lo tuyo, que no retengan esa emoción, sino que no le tengan miedo, que la dejen fluir, porque se imaginen como la ola que va, ahí está el movimiento tuyo, que la ola va, entra, sale, se va, y que en el fondo la emoción va a llegar, esta emoción negativa en el día, que tú no vayas contra ella, sino que la surfees y que vayas al mar y vuelve, siempre va y vuelve. Excelente. Mientras tú no la retengas, mientras tú no vayas contra ella, ahí es cuando se vuelve difícil. Siempre hay que pensar que esto va y vuelve, se mueve. A modo de resumen, vamos a decir entonces que con las emociones siempre es mejor decir sí un poquito. Si tú dices no... ¿Cómo? Sí un poquito. Sí, a ver. Tengo culpa. Hay gente que siente la culpa y dice, no, eso es malo, no. Y la culpa vuelve de nuevo, no, malo. Y ahí tenemos el círculo que tú estás hablando, que se queda pegado y empieza a retener la energía. Entonces, por eso decimos, con las emociones, no importa si vibran bajo o si vibran alto, siempre es mejor decir sí un poquito.